Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. En el desierto del Paso, el viento no se limita a arrastrar arena. También carga con gritos que no suenan humanos. En 2017 yo trabajaba como vigilante de un antiguo cementerio familiar que había quedado atrapado entre zonas industriales y la frontera. Una noche de luna despejada, los sensores térmicos de la cerca perimetral registraron algo moviéndose a una velocidad imposible para un coyote. Cuando dirigí el reflector hacia las rocas del cañón que colinda con las tumbas, vi una bestia erguida, de hombros anchos, con un pelaje oscuro que parecía tragarse la luz. El hombre lobo del Paso no es un cuento para asustar niños. Es una realidad que me siguió desde las sombras de los mausoleos, aguardando el instante exacto para lanzarse. Bajemos ahora al desierto. Mi nombre es Miguel Ángel Cordero. Tengo 42 años y llevo más de 15 trabajando en seguridad privada en la franja fronteriza entre Estados Unidos y México. En este oficio he visto de todo, desde contrabandistas hasta grupos de inmigrantes perdidos en medio de la nada. Pero nada, absolutamente nada, me había preparado para lo que viví durante aquellas 3 noches de marzo de 2017 en el cementerio de San Rafael, un sitio olvidado por Dios y por los hombres, enclavado en las faldas de las Franklin Mountains, al este del Paso. El cementerio de San Rafael no es de esos panteones turísticos que salen en las guías de viaje. Es un lugar privado, perteneciente a una familia antigua de origen español que llegó a Texas en el siglo XIX. Allí descansan generaciones completas de los Villarreal, los Ochoa y los Mendoza. Familias que alguna vez tuvieron poder en esta región, pero que con los años fueron desapareciendo o mudándose a ciudades más grandes. El cementerio permaneció abandonado durante décadas, hasta que una empresa de bienes raíces lo compró con la idea de transformarlo en un parque memorial moderno. Sin embargo, las obras se detuvieron por problemas legales con algunos herederos, y el lugar quedó en una especie de limbo jurídico, custodiado únicamente por una empresa de seguridad que contrataba vigilantes como yo para hacer rondas nocturnas y asegurarse de que nadie profanara las tumbas ni usara el terreno para actividades ilegales. Cuando me asignaron el turno de noche en San Rafael, a mediados de marzo de 2017, no le di demasiada importancia. Llevaba años haciendo este tipo de trabajo y, para mí, una noche en un cementerio no era muy distinta a una noche en un almacén vacío o en un estacionamiento industrial. Eso sí, sabía que la gente del área hablaba de San Rafael con cierto respeto supersticioso. Los viejos del barrio juraban que de noche se escuchaban lamentos y que algunos habían visto luces extrañas flotando entre las lápidas. Pero yo nunca he sido de los que se dejan asustar por historias de fantasmas. Soy católico, voy a misa los domingos, pero también soy práctico. Los muertos están muertos y los vivos son los que traen problemas. El cementerio tiene aproximadamente unas 3 hectáreas de terreno. Está cercado por un muro de piedra de casi 2 metros de altura, construido hace más de 100 años, y en algunos tramos se ha venido abajo, dejando huecos por donde cualquiera puede entrar sin mucho esfuerzo. La vegetación es la típica del desierto de Chihuahua: arbustos espinosos, nopales gigantes y algunos mezquites retorcidos que parecen esqueletos de árboles. Las tumbas más antiguas son simples cruces de madera, ya carcomidas, mientras que las de las familias ricas son mausoleos de mármol con ángeles esculpidos y puertas de hierro forjado que rechinan cuando el viento las toca. En el centro hay una capilla pequeña de adobe, con el techo parcialmente colapsado. Mi puesto de vigilancia era una torre metálica de unos 4 metros de altura, colocada junto a la entrada principal del cementerio. Desde ahí podía vigilar casi todo el terreno, salvo algunas áreas que quedaban escondidas detrás de los mausoleos más grandes. Mi turno comenzaba a las 8 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. La rutina era sencilla: hacer 4 rondas durante la noche, una cada 2 horas,
caminando por los senderos principales del cementerio con mi linterna y mi radio. El resto del tiempo lo pasaba en la torre, observando con binoculares de visión nocturna y monitoreando sensores de movimiento instalados en algunos puntos del perímetro. La empresa también me había asignado un arma, una pistola calibre 9 milímetros, aunque en todos mis años de trabajo nunca había tenido que usarla contra una persona. La primera noche, el jueves 16 de marzo de 2017, todo ocurrió con normalidad. Hacía frío, como suele pasar en el desierto durante la noche incluso en primavera. El cielo estaba despejado y la luna casi llena iluminaba el cementerio con una claridad plateada, proyectando sombras de cruces y ángeles de piedra sobre la arena como si fueran dedos esqueléticos. Hice mis rondas sin novedades. Escuché coyotes aullando a lo lejos, hacia las montañas, y en un momento pasó un tren de carga por las vías que corren paralelas al cementerio, a unos 200 metros de distancia. El retumbar metálico de los vagones me acompañó durante varios minutos y luego el silencio volvió a tragárselo todo. Fue durante mi segunda ronda, alrededor de las 12 de la noche, cuando encontré el primer animal muerto. Estaba cerca de uno de los mausoleos más antiguos, el de la familia Mendoza, un edificio de piedra gris con columnas y un techo tipo cúpula. Al principio pensé que era un perro callejero, pero al acercarme con la linterna vi que era un coyote, un ejemplar grande, de unos 30 kilogramos. Estaba tirado sobre un charco de sangre oscura que se había filtrado en la arena. Lo raro era la manera en que había muerto. Tenía el cuello torcido en un ángulo imposible, como si alguien o algo le hubiera girado la cabeza con una fuerza salvaje. Las costillas también estaban rotas, sobresaliendo a través de la piel desgarrada. Pero lo más perturbador era que no había señales de lucha. No había marcas de arrastre ni huellas de otros animales alrededor. El coyote simplemente estaba ahí, como si hubiera caído del cielo y se hubiera partido contra el suelo. Tomé algunas fotos con mi teléfono y reporté el hallazgo por radio a mi supervisor. Él me dijo que seguramente lo había atropellado algún vehículo y que algún gracioso lo había lanzado dentro del cementerio para gastarme una broma. Su explicación no me convenció del todo, pero tampoco tenía una mejor. Seguí con mi ronda y cuando regresé a la torre, anoté el incidente en el libro de registro. El resto de la noche transcurrió sin más problemas, aunque debo admitir que, cada vez que miraba hacia el mausoleo de los Mendoza, me invadía una incomodidad extraña, como si alguien me estuviera observando desde la oscuridad. La segunda noche, el viernes 17 de marzo, todo empezó a ponerse realmente raro. Llegué al turno con la mente más despierta de lo habitual. No había dormido bien durante el día porque no podía sacarme de la cabeza al coyote muerto. Algo en esa escena no encajaba, y mi instinto me decía que debía estar más atento. Hice mi primera ronda a las 10 de la noche y parecía que todo estaba en orden. Los sensores de movimiento no habían marcado nada fuera de lo normal, y el cementerio se mantenía en silencio. Pero cuando volví a la torre y me senté a tomar café, empecé a escuchar un sonido extraño. Al principio pensé que era el viento colándose entre las rendijas de los mausoleos, un silbido agudo y continuo que parecía venir de todas partes a la vez. Sin embargo, pronto entendí que no era exactamente un silbido. Era más bien un gemido, un lamento bajo, gutural, que subía y bajaba de intensidad, como si alguien estuviera sufriendo, pero intentando contener el dolor. Agarré los binoculares de visión nocturna y barrí el cementerio. No vi nada fuera de lugar. Las tumbas estaban quietas, las sombras inmóviles. Aún así el sonido seguía, y ahora parecía más cercano, como si se aproximara lentamente a mi torre. Bajé de la torre con la linterna en una mano y la pistola en la otra. El corazón me latía rápido, pero intenté controlar la respiración y no perder la calma. Caminé hacia el área de donde creía que venía el sonido, cerca de la capilla en ruinas. El gemido se transformó en algo más parecido a un gruñido profundo, resonante, que parecía hacer vibrar el aire alrededor. Alumbré el interior de la capilla por las ventanas rotas. Dentro no había nada, solo escombros y montones de madera podrida.
Pero al rodear el edificio vi algo que me congeló la sangre. Había 3 coyotes muertos, acomodados en una línea perfecta frente a la puerta trasera de la capilla. Los 3 tenían la columna vertebral quebrada del mismo modo que el primero que encontré la noche anterior. Sus cuerpos estaban retorcidos en posturas antinaturales, como marionetas a las que les hubieran cortado los hilos. Y lo peor, todavía estaban calientes. Toqué uno con la punta de mi bota y sentí el calor saliendo de su pelaje. Los habían matado hacía muy poco, quizá minutos antes de que yo llegara. Retrocedí de inmediato y volví a llamar a mi supervisor. Esta vez, él sonaba más preocupado. Me preguntó si había visto a alguien, si había escuchado vehículos o voces. Le dije que no, que solo estaba ese gemido raro. Me ordenó regresar a la torre y esperar a que enviaran una patrulla de la policía para revisar el área. Obedecí, pero mientras caminaba de vuelta sentí una presencia detrás de mí. No era algo que pudiera ver o escuchar con claridad, sino una certeza visceral. Algo me seguía, manteniéndose justo fuera del alcance de mi linterna. Llegué a la torre y subí lo más rápido que pude, cerrando la escotilla de metal detrás de mí. Desde arriba, con los binoculares, intenté localizar lo que fuera que me había seguido. Y entonces lo vi, o al menos creo que lo vi, porque hasta hoy no estoy completamente seguro de que mis ojos no me estuvieran engañando. Junto a uno de los mausoleos más alejados, en el límite norte del cementerio, había una figura de pie. Era alta, muchísimo más alta que cualquier hombre que yo hubiera visto. Calculé que medía al menos 2,5 metros. Estaba inmóvil, con los brazos largos colgándole a los lados. Incluso con la visión nocturna pude distinguir que estaba cubierta de algo que parecía pelaje oscuro. Pero lo que más inquietaba era su postura. No estaba encorvada como un animal. Estaba erguida como un humano, pero con proporciones que no eran del todo humanas. Los brazos eran demasiado largos, las piernas demasiado musculosas, y la cabeza tenía una forma alargada que terminaba en un hocico prominente. Me quedé paralizado mirándola. No se movía, solo permanecía ahí, como si supiera que yo la estaba observando y no le importara. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando noté que su cabeza se giraba lentamente hacia mí. A través de los binoculares vi 2 puntos brillantes donde deberían estar sus ojos, reflejando la poca luz de la luna con un brillo amarillento y enfermo. Nos quedamos así lo que pareció una eternidad, aunque probablemente fueron apenas segundos. Luego, sin aviso, la criatura se dejó caer sobre sus 4 extremidades y desapareció detrás del mausoleo con una velocidad que no tenía sentido. Bajé los binoculares con las manos temblando. Mi radio tronó con estática y después escuché la voz de mi supervisor preguntándome si seguía ahí. Le respondí con voz temblorosa que sí, que estaba bien, pero que había visto algo. Me pidió que describiera lo que vi. Cuando intenté explicarlo, me di cuenta de lo ridículo que sonaba. Un animal gigante caminando en 2 patas, con ojos brillantes y pelaje oscuro. Él me dijo que probablemente era un oso, que a veces bajaban de las montañas buscando comida. Pero yo sabía que no era un oso. He vivido toda mi vida en esta región y he visto osos. Lo de esa noche no era un oso. La patrulla llegó unos 20 minutos después. 2 oficiales revisaron el cementerio con linternas potentes y perros rastreadores. Encontraron los coyotes muertos y tomaron fotos, pero no hallaron huellas ni señales claras de que alguien hubiera estado ahí. Uno de los oficiales me comentó que quizás había sido un puma, que a veces atacaban en manada y dejaban presas con heridas parecidas. Yo no discutí, pero en el fondo sabía que tampoco era un puma. Los pumas no matan por deporte, y mucho menos alinean a sus víctimas como si fueran ofrendas frente a una capilla en ruinas. Los oficiales se fueron alrededor de las 3 de la mañana, y yo me quedé solo otra vez. El resto de la noche la pasé dentro de la torre, sin atreverme a bajar a hacer mis rondas. Cada vez que miraba hacia el cementerio, sentía que esos ojos amarillos seguían ahí, mirándome desde algún punto oculto entre las sombras. El amanecer no pudo llegar lo suficientemente rápido. El sábado 18 de marzo se suponía que sería mi última noche en San Rafael.
Mi supervisor me dijo que podía tomarme unos días libres después del susto, pero algo dentro de mí no quería dejarlo así. Necesitaba saber qué era lo que había visto, qué era lo que estaba matando animales de una manera tan brutal. Así que volví esa noche, solo que ahora fui mejor preparado. Además de la pistola, llevé una escopeta que me prestó un amigo con munición de alto calibre. También cargué una cámara con sensor de movimiento y la instalé cerca del mausoleo donde había visto a la criatura la noche anterior. La noche arrancó de forma parecida a las anteriores. Hacía frío, el cielo estaba limpio y la luna llena bañaba el desierto con un resplandor fantasmal. Hice mi primera ronda a las 9 de la noche, revisando cada rincón con más cuidado que nunca. No encontré nada extraño. Los coyotes muertos ya habían sido retirados por control animal durante el día, y el suelo donde estaban había quedado barrido por el viento, borrando cualquier rastro de lo sucedido. Alrededor de las 11 de la noche, los sensores de movimiento se activaron. Miré el monitor en la torre y vi que la alerta venía del sector norte, cerca del muro perimetral. Agarré la escopeta y bajé, avanzando con cautela hacia la zona marcada. El aire estaba totalmente quieto, sin una pizca de viento, algo raro para esa época del año. Mientras caminaba empecé a notar un olor extraño, una mezcla de azufre y algo más, algo orgánico y repulsivo, como carne podrida mezclada con orina de animal. Llegué al muro y lo que vi me dejó sin aliento. Había marcas de garras talladas en la piedra, surcos profundos que iban desde el suelo hasta la parte superior del muro. Eran recientes. La piedra aún mostraba el color claro de la roca recién expuesta. Lo que fuera que las hizo tenía una fuerza descomunal. Traté de medir la separación entre los surcos y comprendí que solo algo con dedos de más de 15 centímetros de largo podría haber dejado esas señales. Mi radio empezó a soltar estática. Al principio pensé que era la interferencia típica, pero la estática tomó un patrón rítmico, casi como una respiración pesada. Subí el volumen y escuché con atención. Era sin duda una respiración profunda y áspera, como si algo estuviera jadeando del otro lado de la transmisión. Eso era imposible. Nuestros radios eran de frecuencia privada. Nadie más debía estar en ese canal. Apagué el radio y el sonido se cortó, pero fue reemplazado por algo peor. Escuché pasos detrás de mí. No eran pasos de botas sobre la arena. Era algo más pesado, como piedras aplastándose bajo un peso enorme. Me giré con la escopeta apuntando hacia el origen del ruido, pero no vi nada. Los pasos siguieron rodeándome, trazando un círculo que se iba cerrando cada vez más. Era como si la cosa supiera exactamente dónde estaba yo y estuviera jugando conmigo, manteniéndose justo fuera de mi campo visual. Empecé a retroceder hacia la torre, con la escopeta arriba, girando constantemente para no darle la espalda a ninguna dirección. Los pasos me acompañaban siempre a la misma distancia, siempre fuera de la vista. Cuando llegué a la base de la torre, el sonido se detuvo en seco. El silencio que quedó fue total, tan profundo que pude oír los latidos de mi propio corazón retumbándome en los oídos. Subí la escalera metálica a toda velocidad, con mis botas golpeando los peldaños. Justo cuando alcancé la plataforma y estaba a punto de cerrar la escotilla, escuché un rugido que no era de este mundo. No tengo palabras que le hagan justicia. Era una mezcla de aullido de lobo, rugido de león y grito humano, todo amplificado hasta un volumen ensordecedor. El sonido se expandió por todo el cementerio, haciendo vibrar las ventanas rotas de la capilla y provocando que algunos fragmentos de piedra se desprendieran de los mausoleos más antiguos. Cerré la escotilla y la aseguré con el pestillo de seguridad. Desde la ventana de observación busqué con desesperación, con los binoculares, el origen del rugido. Y entonces la vi otra vez. Esta vez estaba mucho más cerca, a menos de 30 metros, de pie junto a la entrada del mausoleo de los Mendoza. La luz de la luna la iluminaba por completo, y pude verla con una claridad aterradora. Medía al menos 2,5 metros cuando se alzaba sobre las patas traseras. Su cuerpo era enorme, con músculos que se marcaban bajo un pelaje oscuro que se veía casi negro bajo la luna. Los brazos eran grotescamente largos,
casi le llegaban a las rodillas y terminaban en manos que eran una mezcla horrible de humano y bestia. Tenía 5 dedos como una persona, pero cada dedo era el doble de largo de lo normal y remataba en una garra curva de al menos 10 centímetros. Las piernas eran digitígradas, como las de un lobo, doblándose hacia atrás en las rodillas y terminando en patas gigantes con garras que se hundían en la arena. Pero lo que más me aterrorizó fue su cabeza. Tenía la forma general de un lobo, con un hocico alargado lleno de dientes que brillaban como marfil pulido bajo la luz lunar. Aún así, había algo en la estructura del cráneo que se veía inquietantemente humano. La frente era más marcada de lo que debería en un lobo. Cuando abrió la boca para rugir otra vez, vi que su lengua era larga y oscura, casi negra, pero sus ojos eran lo que más me perturbaba. No eran ojos de animal. Había inteligencia ahí, una conciencia malévola que me miraba directamente, evaluándome, juzgándome. La criatura dio un paso hacia la torre, luego otro. Se movía con una gracia horrible, con cada músculo coordinándose a la perfección pese a su tamaño masivo. Cuando llegó al pie de la torre, se detuvo y alzó la cabeza, mirándome de frente a través de la ventana. Nuestros ojos se encontraron y, en ese instante, supe con certeza absoluta que esa cosa ya había matado antes, que había cazado humanos y que yo era su próxima presa. Apunté la escopeta por la rendija de disparo de la torre y disparé. El estruendo fue ensordecedor en el espacio reducido y el destello iluminó la noche por un segundo. La criatura se movió con una rapidez imposible y esquivó el disparo por centímetros. Disparé otra vez y luego una tercera, pero era como intentar darle a un fantasma. Se deslizaba entre sombras con una agilidad que se burlaba de las leyes de la física. Entonces, sin aviso, saltó, pero no hacia mí. Saltó hacia arriba, al techo de un mausoleo cercano. Aterrizó sobre el mármol con un golpe que hizo crujir la piedra antigua. Y desde ahí volvió a saltar, esta vez directo hacia mi torre. Alcanzó la plataforma con las garras delanteras, sacudiendo la estructura metálica con violencia. Yo caí hacia atrás y me golpeé la cabeza contra la pared de metal. La criatura comenzó a trepar por fuera de la torre. Escuchaba sus garras rasgando el metal, un chillido agudo y espantoso que me hacía apretar los dientes. Toda la torre vibraba con cada movimiento. Levanté la escopeta y apunté al techo, esperando que en cualquier momento sus garras atravesaran el metal y me arrancaran hacia afuera. Pero en vez de eso, empezó a golpear. Y no golpeaba al azar. Lo hacía con golpes deliberados, rítmicos, como si estuviera midiendo la resistencia de la estructura. Cada impacto retumbaba como un trueno y me zumbaban los oídos. Algunos paneles del techo comenzaron a doblarse hacia adentro, y vi cómo las soldaduras empezaban a ceder bajo la presión. Supe que, si seguía, tarde o temprano abriría un hueco lo bastante grande para alcanzarme. Recargué la escopeta y disparé a través del techo, vaciando toda la munición en una ráfaga desesperada. Los disparos rasgaron el metal y se perdieron en la noche. Escuché un aullido, no sé si de dolor o de rabia, y después el peso sobre la torre desapareció. Miré por la ventana y vi a la criatura alejarse, corriendo sobre 4 extremidades hacia el muro norte del cementerio. Al llegar simplemente saltó por encima y se tragó la oscuridad del desierto. Me quedé en la torre las siguientes 4 horas, temblando con la escopeta vacía en las manos, esperando que volviera. Pero no volvió. Cuando las primeras luces del amanecer empezaron a pintar el cielo, bajé con las piernas temblorosas. El cementerio se veía tranquilo bajo la luz rosada del alba, como si no hubiera pasado nada. Pero al revisar la torre, vi las marcas que dejó. El techo estaba abollado en varios puntos, con surcos profundos de garras grabados en el metal. Algunos paneles estaban casi desprendidos. Fui hasta el muro norte y encontré huellas. No eran de lobo ni de oso. Eran algo intermedio, con 5 dedos claramente marcados y garras que se hundían hondo en la tierra. Puse mi mano sobre una de las huellas y era casi el doble de grande que mi palma abierta. Las marcas avanzaban hacia el desierto, perdiéndose entre rocas y matorrales.
Llamé a mi supervisor y le conté todo. Esta vez no suavicé la historia ni intenté hacerla sonar más lógica. Le dije exactamente lo que había visto. Una criatura mitad hombre y mitad lobo, que se movía como nada que yo hubiera visto y que había intentado entrar en mi torre. Del otro lado hubo un silencio largo. Finalmente me dijo que enviara el informe por escrito y que me tomara el resto de la semana libre. Esa fue la última vez que trabajé en el cementerio de San Rafael. Renuncié a ese contrato y pedí que me asignaran a otros lugares. La empresa nunca hizo público lo que pasó, y los reportes oficiales solo mencionan actividad de animales salvajes en la zona. La cámara con sensor de movimiento que había instalado jamás recuperó imágenes. Cuando fui a recogerla al día siguiente, descubrí que estaba completamente destrozada, como si algo la hubiera aplastado con una fuerza brutal. Durante los meses siguientes hice mi propia investigación. Hablé con gente mayor del área, con ancianos que habían vivido cerca de las Franklin Mountains toda su vida, y descubrí que las historias del hombre lobo del Paso no eran recientes. Durante décadas habían existido avistamientos esporádicos de una criatura parecida en la zona fronteriza. Los nativos americanos de la región tenían leyendas sobre un espíritu guardián que tomaba la forma de un lobo gigante para proteger lugares sagrados. Los mexicanos hablaban del nahual, un brujo capaz de transformarse en animal. Y los vaqueros del siglo XIX reportaron encuentros con lo que llamaban el lobo del, una bestia que cazaba ganado y en ocasiones atacaba a viajeros solitarios. Encontré reportes policiales archivados que mencionaban ataques a animales con heridas coherentes con lo que yo había visto. Columnas rotas, cuerpos retorcidos, sin señales de lucha. Incluso había algunos casos sin resolver de personas desaparecidas en la zona. Excursionistas y trabajadores fronterizos que simplemente se esfumaron sin dejar rastro, salvo por algunas prendas desgarradas y manchadas de sangre. Lo más inquietante fue dar con un artículo de periódico de 1987. Hablaba de un vigilante de seguridad que trabajaba en una instalación cerca de las montañas y que reportó haber sido atacado por una criatura no identificada. El hombre sobrevivió, pero quedó tan traumatizado que terminó internado en un hospital psiquiátrico. En la entrevista que le hicieron tras recuperarse, describió exactamente lo mismo que yo vi. Un animal enorme caminando en dos patas, con ojos inteligentes y una fuerza sobrenatural. También descubrí algo sobre el cementerio de San Rafael que nadie me había contado antes. Resulta que no era solo un cementerio familiar. En el siglo XIX, antes de que las familias españolas levantaran sus mausoleos, ese lugar había sido usado por los indios mezcalero como sitio ceremonial. Enterraban a sus chamanes ahí, convencidos de que era un punto de poder donde el mundo de los vivos y el mundo de los espíritus se tocaban. Cuando los colonos españoles llegaron y profanaron el sitio construyendo encima, los mezcaleros lanzaron una maldición, prometiendo que un guardián espiritual protegería el lugar para siempre. No sé si creo en maldiciones o en espíritus guardianes. Soy un hombre práctico, criado en la fe católica, que siempre ha confiado en lo que puede ver y tocar. Pero lo que vi esas 3 noches de marzo de 2017 no se puede explicar ni con ciencia ni con razón. Era algo que no debería existir, algo que desafía lo que creemos saber del mundo natural, y sin embargo, existe. Lo vi con mis propios ojos, sentí su presencia, escuché sus rugidos, y cargo con las cicatrices psicológicas de ese encuentro hasta el día de hoy. A veces, cuando trabajo turnos nocturnos en otros lugares, me sorprendo mirando hacia las sombras, preguntándome si está ahí, observándome. Cuando oigo el aullido de un coyote en la distancia, mi cuerpo se tensa por instinto, preparándose para lo peor. He intentado convencerme de que fue algo único, que tuve la mala suerte de estar en el sitio equivocado en el momento equivocado. Pero en el fondo de mi corazón sé la verdad. El hombre lobo del Paso es real y no está solo. Con los años he escuchado relatos parecidos de otras personas que trabajan en la frontera, en zonas remotas del desierto, donde la civilización aún no termina de llegar. Hay lugares en este mundo que no nos pertenecen, lugares protegidos por fuerzas que no entendemos y que no quieren ser entendidas.
El cementerio de San Rafael sigue ahí, todavía vigilado por guardias nocturnos que probablemente no tienen idea de lo que realmente están custodiando. La empresa de bienes raíces, al final, abandonó sus planes de convertirlo en parque memorial. El sitio sigue en su abandono, olvidado por casi todos, excepto por quienes conocen la verdad. Yo sigo viviendo en El Paso. Cambié de línea de trabajo y ahora hago seguridad diurna en centros comerciales y edificios de oficinas, donde la única amenaza son ladrones de tiendas y empleados molestos. Evito las zonas cercanas a las Franklin Mountains, sobre todo de noche. Y cada vez que veo la luna llena elevándose sobre el desierto, corro mis cortinas y me quedo adentro. Han pasado casi 8 años desde aquella noche y aún no puedo olvidar esos ojos amarillos mirándome a través de la ventana de mi torre. No puedo borrar el sonido de sus garras arañando el metal, ni el olor a azufre y muerte que salía de su cuerpo. Algunas noches me despierto empapado en sudor, convencido de que escucho pasos pesados rodeando mi casa, esperando el momento perfecto para atacar. La gente a mi alrededor no sabe nada de esto. Mi familia cree que simplemente me cansé del turno nocturno. Mis amigos piensan que por fin quise algo más estable. Nadie sabe que hay algo esperando en el desierto, algo que ha estado ahí durante siglos, mucho antes de que llegáramos con nuestras ciudades y nuestras luces, algo que no tiene intención de irse. Si alguna vez te toca manejar por carreteras solitarias cerca del Paso, especialmente en noches de luna llena, mantente en las áreas iluminadas. No te detengas en lugares abandonados. No vayas a investigar sonidos raros que vengan del desierto. Y si alguna vez ves una figura alta y oscura moviéndose entre sombras, con ojos que brillan como brasas en la noche, no te quedes para averiguar qué es. Enciende el vehículo y aléjate lo más rápido que puedas, porque el hombre lobo de El Paso no es una leyenda. No es un cuento para asustar turistas. Es una realidad que acecha en los límites de nuestro mundo civilizado, recordándonos que existen cosas en este universo más allá de nuestra comprensión. Cosas que estaban aquí mucho antes que nosotros y que seguirán existiendo mucho después de que nos hayamos ido. Yo tuve suerte, sobreviví al encuentro, pero no todos han tenido esa misma suerte. Y no puedo evitar preguntarme cuántas personas han desaparecido en ese desierto con el paso de los años, cuántos cuerpos jamás fueron encontrados, cuántas familias siguen esperando respuestas que nunca llegarán. El desierto guarda sus secretos con celo, y el hombre lobo de El Paso es uno de los más oscuros y terribles de todos. Cada vez que pienso en esa criatura, en su fuerza imposible y en su inteligencia calculadora, siento un escalofrío. No era simplemente un animal guiado por instinto. Había intención en lo que hacía. Había un propósito en la forma en que me acechaba, probando mis defensas, esperando el instante perfecto para atacar. Y lo más aterrador de todo es que siento que no he visto lo último de ella. A veces, cuando estoy solo en la oscuridad, tengo la sensación de que todavía me observa, esperando, recordándome que nuestra confrontación no ha terminado de verdad, que quizá algún día nuestros caminos se crucen otra vez. Y cuando ese día llegue, no estoy seguro de tener la misma suerte que la última vez. Hasta entonces vivo con este conocimiento, con esta carga que no puedo contarle a nadie porque nadie me creería. Vivo sabiendo que hay monstruos reales en este mundo. No los de películas o libros, sino criaturas de carne y hueso que habitan los rincones oscuros y olvidados de nuestro planeta. Y mientras la humanidad sigue expandiéndose, invadiendo cada vez más territorio salvaje, estos encuentros se volverán más frecuentes. El hombre lobo de El Paso no es único, es solo uno entre muchos. Y algún día, cuando hayamos empujado demasiado lejos, cuando hayamos invadido demasiados lugares sagrados y profanado demasiadas tierras antiguas, estas criaturas dejarán de esconderse, dejarán de acechar desde las sombras. Y entonces el mundo descubrirá que los monstruos nunca fueron solo leyendas, eran advertencias. Y si has llegado hasta aquí escuchando mi historia, te pido que hagas algo por mí. Suscríbete a este canal, activa la campanita de notificaciones y comparte esta historia con otros. No necesariamente para que me crean,
sino para que estén prevenidos, para que sepan que hay lugares en este mundo a los que no deberíamos ir, especialmente cuando cae la noche y la luna llena ilumina el desierto. Deja tu comentario y cuéntame si has vivido algo similar, si has visto algo que no puedas explicar. Tal vez juntos podamos empezar a comprender qué es lo que realmente acecha en la oscuridad. Y tal vez, solo tal vez, podamos encontrar una forma de protegernos de lo que viene.